Hermanos, buenas tardes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37 y versículo número 4. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hermano, ¿cuántas peticiones traes delante de Dios? ¿Qué le quieres pedir hoy? Pero, ¿te estás deleitando en Él? ¿Tu deleite es buscar a Dios? ¿Sabes? Encontré un pensamiento que me dejó pensando mucho y dice, el verdadero deleite en Él, en Cristo, en Dios, hace perder de vista lo que nosotros queremos. Eso es deleitarse. Cuando pierdes de vista lo que tú quieres y cuando empiezas a anhelar lo que Él quiere. Eso es deleitarse. Deleitarse es cuando sí tienes cosas que necesitas, sí tienes peticiones, pero ya no son tus prioridades. Tu prioridad es buscar el anhelo de Dios. ¿Y cuál será el anhelo de Dios en este tiempo, hermanos? ¿Para qué crees que lleva ya un año esta crisis? ¿Tendrá algún propósito? Sí, sí tiene un gran propósito. Y sabes, hoy te voy a hablar acerca de quién es una persona fiel. Pero vamos a comenzar orando y la Biblia te dice así, pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Aleluya. Él te va a responder, iglesia. Recuerda que la oración es personal. Tú y Dios, Dios y tú. Tú le hablas a Dios a través de la oración y Él te habla a través de su palabra. Entonces aquí es donde se da esta comunión. Yo hablo en oración, Él me contesta con su palabra. Y a medida que tú avanzas en este ejercicio espiritual de la oración, se va creando eso, hermano, que se llama comunión. Y la comunión te lleva a deleitarte en Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias, Señor. Porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy en este día, Padre, delante de ti nos presentamos y rogamos, Señor, que te manifiestes en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, Señor. Sé manifiesto que tú eres Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Mi Padre, gracias por tus bondades. Gracias porque el día de hoy se renovó tu misericordia, Señor. Y en esa renovación traes vida, Señor, eterna. Padre, hoy estamos delante de ti en Cristo Jesús. Iglesia, entra orando en lenguas. Keramaya randaya rasteyo randaya riashaya rabaraketo rabarandeya naramasitara yarabaketiri. Umbaya randiri andaya rasaya rabarasiri ririakaitiri. Ayarakaitiri kaitiri ansaya randara babastitiri birikamara. Ay cámara marakeyo romborosheya rabarasiri ririkondoro borostayaram. Huri andaya ratara babasteya randara babasheya rabanandiri riri. Oy kora basheya tarabara bababa. Ayarandaya rabarasheya ere andaya tariri andara baraba. Endara barabashete riri y andara barabastei tariri andara riri astaya rabara. Oy kora bandaya rabasiri riri andara bababarasaya andara bababara. Ore andaya tarabastei toribiri kandere berebere. Andara baskei orondoro boshei tarara. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, enséñanos a deleitarnos en ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Iglesia, vamos a cantarle porque
Cuando tú te deleitas en Él, fíjate bien que hay un agrado en cantarle al Señor. Nos gusta cantarle. ¿Por qué? Porque al cantarle, hermano, lo único que estás haciendo es rendir esta razón. Cuando tú cantas, estás rindiendo la razón. Pon atención en cada uno de los cantos. Te voy a decir que los cantos no los seleccionamos nosotros. Sabes que buscamos a Dios en oración. Y cuando estamos reunidos para empezar a ver los cantos, Él los va proporcionando así. Y nos dimos cuenta que Dios estaba hablando sobre el deleite. Deleítate. Una iglesia que aprende a deleitarse es una iglesia que avanza. Es una iglesia que aunque está la prueba, permanece. Es una iglesia que aunque está la circunstancia difícil, se mantiene, hermano. Y para eso nos ha dado la virtud del Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos en lenguas, hermano, las lenguas es para avanzar. Voy a mencionarte que, ¿sabes quiénes son los cristianos fieles? Los que han entendido que tienen una tarea que hacer. Somos sacerdotes del nuevo pacto. El nuevo pacto fue hecho por Jesucristo. Por eso, fíjate, el Nuevo Testamento tiene que ver con el nuevo pacto. Entonces, Jesucristo es el Señor del nuevo pacto. Y nosotros somos los sacerdotes. Ahora, ¿quién es un sacerdote ungido? El que ya recibió bautismo en el Espíritu Santo y habla en lenguas, ora en lenguas. Entonces, los sacerdotes ungidos que tenemos lenguas, tenemos que ofrecer nuestros sacrificios espirituales. Y los sacrificios espirituales es la alabanza, la oración, la adoración. Hermano, para eso fuimos creados. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, cántale, mi hermano. Fíjate en cada canto que vas a cantar. Dios en esta noche va a estar restaurando, escúchame bien, matrimonios. Porque Él lo ha dispuesto. Las cosas van a empezar a cambiar. Él va a sanar enfermos en el nombre de Jesús. Él va a enderezar aquellos huesos que están torcidos en el nombre de Jesús. Él va a revertir situaciones que habían estado agravándose en las familias. Él las va a revertir. Pero, escucha bien, Dios quiere que tú te deleites en Él. Deleítate, iglesia. Vamos a brindarle una ofrenda de palmas y a cantarle con todo nuestro corazón. Aleluya.
nombre de eres, Jesús. Señor, Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con tu iglesia, con tu pueblo, todos los días. Tú lo dijiste. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es tu promesa, Señor. Te bendecimos por quien eres tú, Señor. Gloria a tu nombre. Vamos a cantar juntos, hermano, y a bendecir su nombre. Te bendeciré en la tierra, repetiré en lugares de leche y miel. Te bendeciré, Señor. Te bendeciré en el tiempo de sequedad, cuando cunde la adversidad. Te bendeciré. Toda bendición convierte la alabanza a ti, y en el valle más oscuro voy a decir: bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre glorificaré. Te bendeciré cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me hace feliz. Te bendeciré, Señor. Te bendeciré si me entrega me haces sufrir, si por ti tenga que morir. Te bendeciré. Toda bendición convierte alabanza a ti, y en el valle más oscuro voy a decir: bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre glorificaré. Tú quitas sin dudar, tú quitas sin dudar, mi corazón no cambiará, y alabanza tú tendrás. Tú quitas sin dudar, tú quitas sin dudar, mi corazón no cambiará, mi alabanza tú tendrás. Bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre glorificaré. Te damos gloria y honra por siempre, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú nos rodeas con cánticos de liberación, Señor. Tú eres nuestra canción, Señor. Es tu espíritu que nos guía a adorarte y a cantarte, Señor. En todo tiempo, Señor. Amén, Señor. Bendito eres. Damos de tu grande e infinito amor.
Ciertamente, dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo. Sí, hay muchas aflicciones. Pero dice el Señor, de todas ellas te librará Jehová. Y una vez más dice el Señor, a ti te digo, no temas, yo estoy contigo. Hay algo que estoy haciendo en este tiempo y tú no lo ves. Estoy aportillando tu casa. Estoy aportillando donde tú vives. Estoy aportillando. ¿Sabes por qué? Dice el Señor. Para que puedas resistir en lo que viene. Porque después de esto que viene, entonces la iglesia va a disfrutar cosas maravillosas. Pero es necesario que estos 3 años aprendas a deleitarte en mí. 3 años, dice el Señor. 3 años en los que todas las naciones serán afligidas. Pero recuerda, dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Echa tu carga sobre mí, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de ti.
Toma mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma, dice el Señor. Aprende de mí, dice el Señor, a mirar por otros, a mirar las necesidades de otros, dice el Señor, a tener compasión y tener misericordia, dice el Señor, así como yo la tuve de ti, a perdonar como yo te he perdonado, dice el Señor. Extiende tu mano, dice el Señor, así como yo la extendí contigo, para levantar al menesteroso, al necesitado, al que está afligido, al que necesita un abrazo, dice el Señor. Así como yo estoy contigo, así tú verás mi gloria cuando tú te das a otros, dice el Señor. Este es el mandamiento que yo te dejé, que te amaras a ti mismo, que me amaras a mí por sobre todas las cosas, pero que amaras así como yo amo, así como el Padre es en mí y yo en ti, dice el Señor. Aleluya, Señor. El avisado ve el mal y se esconde. Yo te he avisado de las cosas, dice el Señor, porque yo quiero que mi pueblo esté apercibido, dice el Señor. Escóndete aún, dice el Señor. Es tiempo para que tú puedas buscarme, dice el Señor. Así que dice el Señor, apercíbete, iglesia. Que yo me estoy manifestando en medio de este tiempo, dice el Señor. Y es necesario que el que se acerque a mí crea en mí, dice el Señor. Sí, Señor. Que así como yo le dije a aquel hombre, si pudiera creer, al que creyera todo le era posible, dice el Señor. Porque para eso te he dado mis promesas, dice el Señor. Si tú atiendes atentamente a mis palabras, entonces podrás estar seguro en mi palabra, en mis promesas, porque yo las he de cumplir, dice el Señor. Yo afirmo tu rostro, dice el Señor. Yo obro en todo aquel que confía en mí, dice el Señor, porque al que cree, todo le es posible. Aleluya. Aleluya, iglesia. Aleluya, iglesia. Hemos cantado ahorita 3 cantos. Creo que ya te cambió la escena, iglesia. Mira, Dios envió una profecía donde se nos hizo saber que 3 años iban a ser difíciles. Y muchos dicen, ay, 3 años. No, no te agarres las manos y no sufras, iglesia. Fíjate, ya transcurrió 1 año, estamos caminando el 2.º año. Nos falta 1 año y medio de los 3 años que Dios dijo. ¿Y sabes por qué? Es un juicio que tenía que traer a las naciones, a México, pero también tenía que corroborar a la iglesia. ¿Sabes qué es corroborar? Ponerla firme. Porque la iglesia venía como que, hermano, enchuecándose y muchas cosas. Y Dios trajo todo esto. 3 años difíciles. Ya recorrimos 1. En marzo hicimos el 1er año. Ya estamos corriendo el 2.º, hermano. Después de esta pandemia, hermano, ya te dije lo que viene. Viene algo que va a secar a muchos, hermanos. Y se van a desesperar. Pero ¿sabes la promesa de Dios? En los hogares de sus hijos, dice el Señor, brotarán manantiales. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiere el Señor? Mira lo que hace Dios. Salmo 53 y versículo 2 y 3. Salmo 53 y versículo 2 y 3. Mientras tú estás preocupado, preguntando, ¿y cómo le vas a hacer con el trabajo? ¿Y cómo le vas a hacer con la comida? ¿Y cómo le vas a hacer con la renta? ¿Y cómo le vas a hacer con el problema? Dios no está pensando en eso. Él ya tiene solución para cada una de las cosas que tú tienes.
Sí, amén. Pero sabes, mira lo que hace Dios. Salmo 53, 2 y 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Dios está mirando desde los cielos y está viendo, a ver en los de Tabernáculo, a ver en los de Adulam, a ver en los de... Y está recorriendo todas las iglesias para decir, ¿habrá algún entendido que me busque? En medio de este tiempo difícil. 3, dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Yo digo, wow, Señor. No hay quien haga bien. No hay ni aún uno. Hermano, Dios mira desde los cielos y está buscando gente entendida. Cristianos entendidos. Que a pesar de la prueba, se mantengan firmes. Hermano, ¿y qué nos ha dejado Dios? ¿Qué te ha dejado Dios para que tú puedas avanzar? Aquí está hablando de que mira desde los cielos para ver si hay algún entendido que le busque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción. Mira, pensamos que orar es, Señor, resuelve mi problema, pero resuélvelo ya. La oración no es eso, hermano. La oración es buscar la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando yo estoy atravesando por una situación. Y pensamos que orar y te pido y te ruego y haz y cambia el corazón de mi esposo y cambia el corazón de mi hijo y haz esto. Hermano, parece que le estamos dictando como a la secretaria y haz. Hermano, ¿y cuándo le has preguntado qué quieres de mí? Sí. ¿Qué quieres de mí en este tiempo, Señor? Aleluya. Hermano, ese es el entendido. Un entendido, ¿sabes qué tiene en su corazón? Fidelidad, hermano. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es el resultado de alguien que está viviendo en fe. Aleluya. Y como vive en fe y viene la prueba, fíjate bien, se mantiene en la fe aunque la prueba esté muy fuerte. Aleluya. Hermano, este tiempo es para que muchos se hubieran vuelto locos. Hay quien sí se volvió loquito y lo tuvieron que internar en hospitales porque fue tan fuerte lo que vivimos como seres humanos, como mexicanos, que, hermano, muchos tuvieron que ser internados en clínicas para ayudarlos, porque no pudieron. Y fidelidad es el resultado de un cristiano que se mantiene en fe a pesar de la prueba. Entonces, fíjate, fidelidad es fe sostenida bajo la crudeza de la prueba, hermano. Aleluya. Y vaya prueba que estamos viviendo, no ha acabado, iglesia. Apenas veas que va a acabar la pandemia, viene otra situación. Y no te espantes, porque Dios lo que está haciendo es corroborarte, ayudar a la iglesia. ¿Y sabes qué es fidelidad? Alguien que se mantiene en obediencia. Escucha bien. Alguien que se mantiene en obediencia. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? Cuando él estaba siendo tomado, imagínate, en el libro de Lucas dice que resucita, se encuentra con ellos, se los lleva a un monte, en el monte está platicando con ellos, hermano, y de momento el Señor Jesús empieza a ser levantado a los cielos.
Y mira, los discípulos no tuvieron más que voltear arriba y ver cómo se estaba yendo el Señor Jesús. Se aparecen ahí unos ángeles y les dicen que están mirando arriba. Algo así como, ¿por qué están perdiendo el tiempo? Hermano, y entonces les dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de los cielos, regresará, así como le habéis visto. Pero antes de irse, el Señor Jesús les dio instrucciones que tenían que seguir en fidelidad y en obediencia, hermano. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Se regresaron, se fueron al aposento alto y ahí empezaron y permanecieron en oración. Y la palabra no dice exactamente cuántos días, pero se calcula que fueron alrededor de 50 días. Desde que Jesús fue tomado, ellos regresaron al aposento alto, estaban orando y una de esas noches o esas tardes que estaban orando, llegó el Espíritu Santo y los bautizó. Es lo que está registrado en Hechos 2, iglesia. Y entonces dice la Biblia que se les repartieron lenguas como de fuego. Hermano, cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, te está dando esa lengua de fuego del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Para qué crees que te ha dado la lengua espiritual? Pues para que la ejercites. Entonces, ¿quién es el que ora en lenguas? El fiel, el que se mantiene en fidelidad y en obediencia. Ese es el creyente que ora en lenguas. Y bueno, tú dices, ¿pero por qué tenemos? Mira, el orar en lenguas tiene que ver con lo que está escrito en Juan capítulo 4. Ve cómo el Señor Jesús estaba platicando con una mujer samaritana y estaba en un pozo porque ella iba a sacar agua, ¿verdad? Y entonces se la encuentra Jesús y empieza a platicar. Judíos y samaritanos no se llevaban. Y entonces Jesús rebasa la línea de la raza. Fíjate bien. Porque una mujer tenía necesidad. ¿En qué quería convertir Jesús a esta mujer? En una mujer adoradora. Y la pregunta es, ¿lo logró el Señor Jesús? Sí, sí, hermano. ¿Y sabes por qué lo logró? Porque la mujer estuvo dispuesta. ¿Sabes cuándo te conviertes en un cristiano fiel? Cuando tú dispones tu corazón a obedecer a Dios en todo lo que te dice en la palabra. Aleluya. Y entonces cuando tú oras, Dios te responde, hermano. Dios no se puede negar ante un cristiano fiel, pero necesita de ti que te mantengas siendo ese verdadero adorador. Mira lo que le dijo a la mujer samaritana. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Está hablando de esa virtud del Espíritu Santo, hermano, que va a venir sobre ellos. Y en verdad es la palabra de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Te voy a pedir que cuando estemos leyendo la Biblia, tú la leas en voz alta en tu casa, para que lo escuche tu alma. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate que dice en espíritu y en verdad. ¿Sabes que para eso vino el Espíritu y te bautizó en el alma y te dio la virtud para que hablaras en lenguas? Para que pudieras orar en el Espíritu. Hermano, ¿y por qué oramos en el Espíritu? ¿Por qué oramos en lenguas, hermano?
Hermano, porque al orar en lenguas estamos hablando misterios. Tú no lo sabes, pero está escrito en la Biblia que cuando oramos en lenguas hablamos misterios por el Espíritu. ¿Qué es un misterio? Es algo secreto. Está cerrado a la mente. Es incomprensible. Pero Dios pide que oremos en lenguas y entonces un cristiano fiel obedece. Y como obedece, ahora, ¿sabes qué pasa cuando tú oras en lenguas? Pues Dios te revela sus misterios. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué misterios? Los que están en la palabra de Dios. Amén. Los que están en esta bendita palabra de Dios. ¿Qué quiere hacer entonces? Hermano, ¿para qué recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Porque, fíjate bien, uno de los propósitos del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Aleluya. Amén. Sí, hermano. Y también nos revela lo que es nuestro en Cristo. Amén. Así es. De tal manera que le conozcamos más aún. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces al presidente de la República? Y muchos me dicen, sí, hermano, yo no lo conozco porque no lo trato. No sé cómo piensa. Lo he visto hablar, lo he visto pensar, pero ¿qué crees? Tener un trato con él, no lo conozco. Y la pregunta es, ¿tú conoces a Cristo? Por la revelación del Espíritu Santo que te dejó a través de las lenguas para que estuvieses orando en lenguas. Y cuando oras en lenguas estás orando misterios. Y fíjate lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela a Cristo. Amén, Señor. Y te revela lo que te ha dejado Cristo para ti. Aleluya. Pero también para que tú le conozcas. Y lo que conozcas que tienes de Él, lo puedas heredar. ¿Sabes que somos hijos? Y los hijos tenemos derecho a herencia. Hermano, iglesia, Amén, Señor. ¿qué nos dice la palabra? Juan 14, 26. Mira, es necesario que repasemos estas cosas porque, mira, ¿para qué crees que te dio las lenguas? Para que ores. Y cuando ores, Dios te pueda revelar con su palabra lo que es para ti, a lo que tienes derecho y lo puedas heredar. Juan 14, 26, dice la Escritura, hermano, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Aleluya. ¿Cuáles son todas las cosas? Las cosas que están secretas, pero también las cosas que pudieras estar atravesando, te va a revelar cuáles son sus propósitos. Amén, Señor. Y os recordará todas las cosas que os he dicho. Fíjate que todo lo que ha dicho está escrito en la Biblia. Aleluya. Y cuando tú oras en lenguas, Él te recuerda pasajes de la Biblia porque quiere que lo apliques en la situación que estás atravesando. Mira, muchos hermanos me dicen, ore por mí. Hermanos, sí oro por ti, pero tú tienes que orar primero. Y no temas cuando el enemigo viene y se te presenta como la muerte, y se te presenta como esto, y se te presenta como... Mira, él tiene muchas formas de manifestarse, pero no es más grande que Cristo. Entonces, cuando él quisiera venir, hermano, levántate en autoridad y ora en lenguas, y mira lo que va a suceder. Aleluya. En el nombre de Jesús. Hermano, para eso te dejo. 16, Juan 16. Quedamos en que vas a leer en voz alta, hermano, porque es necesario que lo escuche tu alma. 16, 12 y 13. Dice así la Escritura. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar.
Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, fíjate, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que está en Cristo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él te va a saber hacer las cosas que van a venir. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la iglesia en el año 18, 19, que te dije que venía una situación tremenda a las naciones y que iba a pegar la economía y que muchas y que iban a estar involucradas? Hermano, era el Espíritu Santo avisándonos lo que venía. Sí. En el 2013 nos avisó de la pandemia. Estábamos en una reunión cuando Dios nos dijo que venía una pandemia. Fíjate, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, al Señor le plació hasta el 20. Cuando oras en lenguas, el Señor te revela sus misterios que están en la palabra, pero también las cosas que han de venir. Sí. Hermano, así es que sacúdete, sacude, hermano, el desánimo, sacude la flojera, sacude, hermano. Mucha gente está diciendo, ¿y qué hago en este tiempo? ¡Ora! ¡Ora! ¡Ora en el Espíritu, iglesia! Pero también muéstrate fiel a Él. Aleluya. Preciosos, cuando yo levanto la voz no es para regañarte es para, hermano, todo aquello que ha venido a querer apocarte, se quite en el nombre de Jesús. Aleluya. Levántate, iglesia. Es tiempo de Dios para que tú lleves a cabo la obra de Cristo Jesús en esta tierra. Señor. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Sabes cómo nació Tabernáculo en la Roca? Fíjate, Tabernáculo en la Roca no estaba en el corazón de hombre. Estaba en el corazón de Dios. Aleluya. Y mira, cuando nació Tabernáculo en la Roca, se necesitaban 3 cosas. Un lugar donde reunirnos, las personas que se iban a congregar y la economía. 3 cosas. Y Dios me dijo, yo te voy a enviar economía, yo te voy a enviar a la gente que va a ser de Tabernáculo en la Roca y yo te voy a enviar el lugar a donde te vas a congregar. Sí, amén. Hermano, tuve que esperar 2 meses. ¿Y sabes cómo esperé? Orando en lenguas, orando y pidiéndole al Señor cuál era su voluntad. Sí. Y un día voy en el centro caminando porque me pidió un matrimonio que lo fuera a ver a su casa. Lo voy a ver a su casa y de repente yo veo que viene un hombre caminando frente a mí. Y yo dije, es el esposo de tal hermana de la iglesia. Él no era cristiano. Y cuando me vio, abrió los ojos, yo vi que se volteó y yo dije, ¿no me quiere saludar? No, ¿a qué crees que se volteó? Porque cuando yo llego a donde estaba él, me dice, hola, no me vas a creer lo que me pasó. Mira, yo no soy cristiano, pero te tengo que decir que cuando te vi que venías para conmigo, dice, oí una voz que me dijo, dale un cheque. ¿Sabes por qué se volteó? Porque iba a sacar de su saco su chequera. Y yo vi que estaba escribiendo y me dijo, no sé quién me dijo esto, pero aquí está mi cheque. Y me dio un cheque. Hermano, en ese tiempo, te estoy hablando en el 2002, nace Tabernáculo en la Roca. En el corazón de Dios. Pero antes de que naciera, era tiempo de oración, tiempo de oración, tiempo de búsqueda. ¿Sabes cuántos años? 10 años de búsqueda, mi hermano. 4 años de mucho sufrimiento entre esos 10 años, hermano, porque ahí estaba entrenando el Señor a quien tenía que estar al frente para dirigir Tabernáculo en la Roca. Y hermano,
Cuando este hombre me da el cheque y yo miro 1,000 pesos, yo dije, es mucho. Bueno, ya había enviado Dios la provisión. Y le dije, ¿a dónde, Señor? Y cuando me señaló el lugar, yo le dije, Señor, ese lugar, pero Dios, en ese lugar hacen fiestas, Padre. Y no me dijo más. Tuve que obedecer. ¿Sabes por qué nos llevó a ese lugar? Porque ese lugar ya estaba extinguiéndose, ya no tenían clientela. Pero Dios me envió ahí porque la dueña del lugar se convirtió y toda su familia asistió a tabernáculo. Gloria a Dios. 1 año, hermano. A Dios le place moverse así. Pero ¿cómo sabemos los secretos de Dios? Cuando te mantienes en fidelidad, en obediencia, orando en lenguas. Primera de Corintios 14:2. Mira lo que dice. ¿Por qué oramos? Dice la palabra, Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora entiendes que cuando oras en lenguas estás hablando a Dios, aunque no entiendas. Y si Dios dijo que ores en lenguas, ora. Esto se le llama obediencia. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dijo. Y punto. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Estamos hablando misterios, pero cuando oras en lenguas, las lenguas es como la llave que abre la revelación de lo que Dios te quiere hacer saber. Amén. Gloria a Dios. Ahora entiendes por qué oramos en lenguas, iglesia. Amén. Aleluya. Mira, si te dieran una noticia de que alguien se accidentó, empieza a orar en lenguas. Si te dieron la noticia de que alguien se lo llevaron a la delegación, empieza a orar en lenguas. Que si alguien se enfermó, empieza a orar en lenguas. Aleluya. Tú obedece a lo que dice el Señor. El Señor se encarga de lo demás. Aleluya. Amén. Aleluya. Así es que en el nombre de Jesús, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos puede revelar la palabra? Precisamente abriendo la puerta. ¿Cómo abres la puerta? Orando en lenguas. Las lenguas abren la puerta a la revelación. Hermano, ora en lenguas. ¿Quieres ver sanidad en tu casa? Ora en lenguas. ¿Quieres ver salvación en tu casa? Ora en lenguas. Hermano, y tú me dirás, pastor, ¿usted trajo a la congregación? ¿Sabes cuántos eran en la congregación el primer culto que nos reunimos, hermano? Fíjate cómo es nuestra mente tan finita que yo me imaginé que iban a llegar como 15 o 20. Dios, cuando veo, el Señor me había dicho que rentara más de 100 sillas. Y yo dije, está bien, Señor, 100 sillas. Dios, ya no había sillas para sentar a la gente que llegó al primer culto, hermano. Y mira, yo no hice volantes, yo no hice propaganda. Dios, cuando nos empezamos a reunir, hermano, y sabes, Tabernáculo ha pasado muchas pruebas. Ha sido mucha gente ha menospreciado Tabernáculo. Y han hablado, y han dicho, y han, según profetizado, que esa iglesia iba a ser extinguida. Esto lo dijeron en el 2005. Hermano, estamos en el 2021. Y si sigue Cristo, ¿por qué no hemos de seguir nosotros? Aleluya. Hermano, ¿y qué descubrimos? La vida en el Espíritu. Gloria a Dios. Cuando tú aprendes y descubres
que el orar en lenguas, Él te quiere llevar en el Espíritu para que aprendas a vivir sobre las circunstancias, sobre las situaciones, hermano, entonces te entregas y dices, aquí estoy, Señor. Aleluya. Y déjame decirte, madrugadas, noches, semanas, para la gloria de Dios, buscando su rostro. Para que entonces, en este 2021, la iglesia siga adelante. Gloria a Dios. El Señor ha traído, hermano, ha repartido dones en la iglesia. Hermano, en el nombre de Jesús, hemos visto resucitar a muertos, hermano. Hemos visto sanar. Hemos visto cómo madres que no podían concebir, ahora tienen 3 hijos. Hermano, hemos visto a un preso salir de la cárcel a través de la oración. Sí, amén. Cuando le habían dictado 57 años de prisión ya. Y en un martes de oración, hermano, estábamos orando y el Señor trajo la palabra y fíjate lo que me dijo. Dile a la esposa que Dios libera a su esposo de esa mazmorra, que está escrito en la palabra. ¿Sabes cuándo salió el esposo? Era martes de oración. El viernes el esposo ya estaba tocando la puerta de la casa a su esposa. Lo sacaron, hermano. Ya le habían dado sentencia. Y lo sacaron. Hermano, ¿tú crees que Dios no está atento para saber qué necesitas? Pero Él quiere que aprendas, que seas entendido de que necesitas moverte en el Espíritu. Aleluya. ¿Cómo? Orando en lenguas. Vamos a orar en lenguas. Lo primero que vamos a hacer es que le tienes que dar gracias a Dios, iglesia. Amén. Mira, hay muchas peticiones, hay muchos enfermos. Hay enfermos, hermano, que tienen tumores en los pulmones, en uno de los pulmones, tumor en la cabeza, una de ellas. Otro de ellos, fíjate, le picó una araña violinista y no lo reciben en ningún hospital porque no tienen la manera de cómo atenderlo. Otro de ellos, una parálisis facial, un matrimonio fue infectado de COVID la semana pasada. Hermano, ¿y qué vamos a hacer ante esto? ¿Desesperarnos? No. Tenemos que orar en el Espíritu. Aleluya. Por eso yo te dije, hermano, Dios sana, Dios restaura, Dios levanta. Pero quiere que seas entendido. ¿Estás listo? Aleluya. ¿Estás lista, hermana? Una ocasión estaba yo orando, hermano. Yo estaba llorando. Y me dijo el Señor, ¡hey, seca tus lágrimas! Y yo me quedé así. Seca tus lágrimas. Las lágrimas déjalas para otro tiempo. Levántate. Haz lo que te voy a decir y vas a ver la respuesta. Hermano, dejé de llorar, me sequé las lágrimas y dije, aquí estoy, Señor. Y fue en medio de una prueba muy difícil. Muy difícil. Gloria a Dios. Fíjate, esa noche habían secuestrado a mi esposa. Ella estaba trabajando, sale de su trabajo y la secuestran. ¿Cómo el Señor me hizo orar en el Espíritu? Yo estaba en la iglesia orando, cantando en lenguas y yo empecé a llorar y yo decía, pero yo no sabía, yo creía que mi esposa ya estaba en casa. Hermano, cuando yo llego a casa ella no estaba y no aparecía y no aparecía y no aparecía. Hermano, y entonces me dijo el Señor, no llores. A trabajar. ¿Sabes que ella apareció? Estos hombres la soltaron. Y no fue en este año, hermano, ni el pasado. Te estoy hablando, hermano, de más de 15 años. Y ya Dios nos estaba enseñando cómo vivir la vida en el Espíritu. Más de 20 años, hermano. Hermanos, Dios está mirando desde los cielos a ver si hay un entendido, entendida
que dice, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Comienza a orar en lenguas, ahí en tu casita. ¿Ya fuiste bautizado con el Espíritu? Gloria a Dios. Empieza a orar los misterios de Dios. Pero te voy a invitar a que levantes tus manos y que le digas, aquí estoy, gracias, 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 Señor. Gracias, gracias porque en este tiempo tu palabra dice, Señor, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas tú le librarás, Señor. Gracias porque juntamente con la prueba estás enviando la salida ya, Señor. Gracias, 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 gracias. Ora en lenguas, iglesia, ora en lenguas. Bate tus manos cuando estés orando en lenguas, hermano. Adórale, adórale aún en lenguas. Adórale, mi hermano, y dile gracias, gracias, gracias. Ahora quieres adorar en lenguas. Ayarande yarabai bayarabarabase yarabarabake arande yarande garambai bayarabai barayarabaso yaranda yar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 
Gracias, Señor, gracias, aleluya. Hey, Mayara Mama Mara Mara Maya Suriri Andara Bai Mayara Bara Bara Andara. Oh, Yuri Andara Bara Base. Ayande Tere Ande Yara Base Yuri Andara Bai Bara 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 Shiri Andara Bere Bere. Hayaranda Ibayara Bai Bara Bara Basa Yara Bai Bere Andara Bara Bara Bai Ayanda yaranda raba yaranda raba basiri andara bere ba yaraba raba. Iglesia, dice el Señor, hoy traigo restauración a tu casa. Hoy traigo sanidad a ti en el nombre de Jesús. Porque yo no soy un Dios que miente, dice el Señor. Soy un Dios que ama. He esperado estos tiempos. Estoy rodeando tu casa en este tiempo. Estoy circundando tu casa. Ninguno se ha de perder, dice el Señor. Porque lo que es mío, dice el Señor, yo lo celo con ese celo santo. A ti que has estado apocado, te digo, levántate en el nombre de Jesús. Deja la comodidad de la carne, dice el Señor. Levántate en el Espíritu y haz lo que te he dicho. Mantente vigilante, dice el Señor. Hoy traigo restauración a tu casa. Hoy traigo restauración a tu matrimonio, dice el Señor. Hoy traigo restauración a las relaciones personales entre tu familia. Toda violencia intrafamiliar hoy es quitado ese yugo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, dice el Señor, se seca en el nombre de Jesús. Todo coronavirus cese ya en el nombre de Jesús.
toda enfermedad, cualquiera que sea su nombre, Señor. Enfermedades que le llaman poco comunes, Señor, que entre cada 100,000 habitantes, 3 de ellos la reciben, Señor. Te pedimos por Silvia Córdoba, Señor, tu sanidad, tu restauración en su alma, tu salvación sea operando en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy te pedimos por Rita Muñoz, Señor, tiene un tumor en la cabeza. Te pedimos salvación, Señor. Su casa sea salva. Sus hijos y su esposo tuvieron un accidente, Señor, y a los 3 los tuvieron que operar de la columna, Señor. Dios, rescata a esa familia. Rescata al esposo, a Rita, Señor, a los hijos, Señor. Sanidad y salvación. Hoy te pedimos por Eliel Fernando Chávez, que está en Estados Unidos. Señor, le encontraron un tumor en el pulmón, Padre. Ten misericordia, Señor, y este tumor desaparezca en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos por Carlos, que fue picado, Señor, por una araña. Todo veneno, Señor, tu palabra dice, aun si bebieren cosa mortífera, no les dañará, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por Lina Terrés, Señor, que le dio una parálisis facial, Padre. Hoy vea, Señor, ella su sanidad en su rostro, Señor. Padre, te pedimos por Francisco y Rocío, que fueron infectados de COVID, Señor. Dios Todopoderoso, todo coronavirus cese ya en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hoy hablamos la palabra de fe, restauración. Hoy hablamos la palabra de fe, sanidad. Hoy hablamos la palabra de fe, Señor. Todo trámite que estaba ahí, Señor, detenido en el nombre de Jesús. Toda corrupción es quitada de ese trámite, Señor, y se absuelve ese trámite en el nombre de Jesús. Padre, más te pedimos que tu iglesia pueda tener entendimiento, Señor, para que busque tus propósitos en medio de la circunstancia y de la aflicción, Señor. Te pedimos, Señor, por este matrimonio, Amós y su esposa, que se fueron a Brasil, Señor, y al llegar allá fueron infectados de COVID, pero ella estaba embarazada, Señor, y tuvieron que hacerle cesárea para extraer al bebé, Señor. Te pedimos que le muestres a Amós, Señor, quién eres tú, Señor. Ellos te conocen, pero necesitan profundizar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, Señor, salvación y sanidad para Silvia Córdoba, Señor. Toda enfermedad, Señor. Grantomatosis, Señor. Granotomatosis, Padre Santo, es una enfermedad muy común, Señor, o poco común. Padre, tú seas llegando a donde está Silvia Córdoba, Señor. Muéstrate. Si hay algún cristiano o cristiana que la conoce, Señor, que le hable de Jesucristo, Señor, con fe. Y tú puedas obrar en ella, mi Señor Jesús. Iglesia, levanta tus manos. Termina de darle las gracias al Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos a cantarle. ¿Sabes a quién le cantamos? Al Cordero Santo. ¿Sabes quién es el Cordero Santo? Jesucristo. Pero también al Altísimo. Él es el Altísimo, hermano. Así es que, hermano, cántale al Altísimo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue adelante, iglesia. Ora en lenguas, no te detengas.
Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu promesa a mi vida. Gracias, Señor, y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y yo te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno, yo hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Sí, Rey Jesús. Vengo ante tus pies para adorar, Señor. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. No te olvides, iglesia, de presentar tu ofrenda cada día. ¿Sabes cuál es la ofrenda? Tu adoración, hermano. Esa ofrenda que tú le das al Señor en olor grato, en olor suave, cuando tú oras en lenguas, cuando tú le cantas, cuando tú adoras. Así es que, hermano precioso, al orar en lenguas es tan importante porque, mira, hermano, te estoy hablando de 12 beneficios que tenemos cuando oramos en lenguas. Este es el primero que te estoy comentando. Vamos a ir viendo los 12 durante estos martes, pero hoy iniciamos con ese. ¿Cómo le hacemos para tener ese beneficio? Bueno, vamos a irlo viendo con una estructura. La doctrina, hermano, es una estructura que se debe de ir recibiendo. Y si no tienes contacto con la palabra de Dios y no la lees, entonces tenemos que entender esto. Para recibir el beneficio, necesitamos tener relación con la palabra de Dios. Aleluya. Tú no puedes ser un cristiano que digas, no, es que tengo tanto trabajo que no puedo leer la Biblia. No, hermano. Tienes que darle el tiempo a Dios para leer tu palabra. ¿Cuándo la tienes que leer? Todos los días, mañana y noche, mañana y noche. Amén. Y fíjate, cuando oras en lenguas, el Señor te va a revelar lo que estás leyendo. Por eso, hermano, el beneficio viene cuando tienes relación con la palabra de Dios. Amén, Señor. No quieras solamente orar en lenguas sin tener relación con la palabra de Dios. Es necesario. La palabra de Dios es como tu desayuno, como tu comida y como tu cena. Cuando empiezas a sentir hambre, ¿qué dices? Ay, tengo hambre, quiero comer. Tu alma también necesita comer. Tu espíritu necesita alimentarse. Tienes que comer la palabra de Dios. Así es que, hermano, al orar en lenguas, sabes que nuestro espíritu recibe impresiones de lo que está ocurriendo en el cielo. Aleluya. De lo que se está moviendo en el cielo, hermano. De lo que es nuestro, pero en Cristo. Hermano, y cuando leemos la palabra o escuchamos una predicación, hermano,
¿Qué hace el Espíritu? Te da testimonio a tu espíritu, hermano. Y es cuando se acomoda lo que dice Corintios, lo espiritual a lo espiritual. Pero es necesario orar en lenguas, es necesario leer la Biblia para que Dios pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay porciones de la Biblia que cuando tú las lees, la mente natural no las entiende, pero cuando oras en lenguas, Dios te va a revelar. Pero también vamos a poner atención en algo, hermano, porque hay quienes oran en lenguas y dicen, pues a mí el Señor me reveló esto. Cuidado, porque la revelación no es en forma, fíjate bien, para ti solo, no, hermano. ¿Sabes que Dios revela la palabra a los apóstoles y a los profetas? Les revela la verdad de la doctrina y ellos la predican para que el pueblo, cuando está orando en lenguas y ellos estén predicando, se pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Te lo voy a decir de esta manera. Tú te conectas los domingos cuando está predicando el apóstol. Sabes que antes de que el apóstol empiece a predicar, tú ya deberías haber estado orando en lenguas. No solamente el domingo, el sábado, el viernes, todos los días, para que cuando llegue el apóstol y te ministre la palabra, se acomode lo espiritual a lo espiritual. Hay hermanos que me han dicho, es que no entiendo, porque no están orando en lenguas. La tarea es, ora en lenguas, lee la palabra y cuando venga una predicación que Dios le ha revelado al apóstol y a los profetas, entonces tú vas a recibirla. Y se acomoda, hermano. Mira cómo dice esto que está escrito en Efesios. Efesios capítulo 3. Por eso la importancia, por eso, hermano, la insistencia. Necesitas estar orando en lenguas, hermano. Aleluya. Efesios 3, hermano. Los versículos 3 al 5. A saber que por revelación me fue declarado el misterio. Está hablando Pablo. Como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. 5. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Mas ahora, ¿puedes leer en voz alta conmigo? Es revelado a sus santos apóstoles y profetas. En el Espíritu. Mira, también tenemos que estar orando por los apóstoles y profetas que el Señor ha levantado para que ellos se mantengan en los propósitos de Dios. Y cada que yo escuche una predicación, hermano, pueda acomodarse lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Por eso te digo, tienes que preparar tu corazón adorando en otras lenguas antes de recibir palabra, hermano. Y así va a ser como la sana doctrina puede entrar en tu corazón. Muchos me han dicho, no entiendo la sana doctrina. Es que necesitamos ejercitar las lenguas y estar leyendo la palabra. Hermano, la sana doctrina no va a llegar y se va a acomodar así solita. Necesita de nuestra parte adoración, hermano, preparando nuestro corazón en lenguas. Hermano, entonces, quiero hacer un paréntesis. Si tú no hablas en lenguas, si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, te voy a decir, el primer paso fue haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué hizo Cristo? Entró a tu espíritu directamente e hizo tu espíritu perfecto. Ya fuiste bautizado por Cristo en tu espíritu. Ahora sigue el siguiente bautismo. Como cristianos debemos de tener 3 bautismos. El segundo bautismo es el de tu alma. ¿Quién te bautiza? El Espíritu Santo. ¿Quién es el bautizador? Cristo Jesús es el que bautiza. Entonces, ¿a quién le pides el bautismo del Espíritu Santo? A Cristo.
En esta noche, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, haz una oración en fe y dile, Cristo Jesús, hoy te pido que me bautices con tu Espíritu Santo y tu fuego. Hoy por fe yo recibo tu bautismo en mi alma, el de tu Espíritu. Gracias, Cristo. Ahora tienes que dar el paso de fe. ¿Cómo? Dice la Biblia en el libro de los Salmos, abre tu boca. Empieza a orar en lenguas. Vamos a hacer un ejercicio para que si alguien no lo ha recibido, lo reciba en esta noche. Todos los que ya oramos en lenguas, vamos a orar en lenguas. Eikera marayasi diririandara barakei tora barasti turirianda yarabastei turibirikandara eyarake turibiribirigandara barabastei turibirikandara barabara. Sigue orando en lenguas, sigue orando en lenguas. Keramai marayara marashi diririandara babastei turibiribirigandara. Padre, bautiza tú a mi hermano, a mi hermana que están pidiendo en fe el bautismo en esta hora, en el nombre de Jesús. Uikamara yari asay arakoti ribi andarabay arakai shitiri anday arandori biristay andarababay. Eikore babashay torabay arandara babasay ateribiri biribari. Ei karamarandere bibiri andarababasay teribiri andara. Gracias a Dios, hermano. Te digo una cosa, lo único que estás orando son misterios, pero estás orando al Padre, estás orando a Dios directamente. Y bueno, cuando venga la administración, cuando estés en una predicación, antes tienes que preparar tu corazón, iglesia. Salmo 32, ¿qué dice el Señor? Entonces recuerda, las revelaciones no son de interpretación particular. Dios se la da a los apóstoles y profetas para que la impartan a la iglesia. Cuando tú llegues a recibir algo, somételo a tu autoridad. No camines solo. No digas esto me lo dio Dios a mí y yo me quedo. No, mi hermano, porque sería cometer un error muy grave. Salmo 32. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué nos pide? Salmo 32 y versículo 8. ¿No le das gracias a Dios, iglesia? Aleluya. Que en este tiempo de oración Dios vino a restaurar matrimonios. Gloria a Dios. Y tú dirás, ay, pero el problema sigue en casa. ¿Qué crees? Yo di la palabra de fe. Tú tienes que creerlo. No es que lo veas, es que lo creas. Muchos quieren ver primero para después creer. Cuando Dios da una palabra de fe en medio de una oración, la responsabilidad del cristiano es creerlo. Para que entonces Dios pueda obrar. Amén. Salmo 32, 8. Fíjate lo que dice. Te haré entender. O sea, quiere que seas entendido. Y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuál es el camino? Lo que te estoy hablando en esta noche. Hermano, necesitas la palabra de Dios y necesitas el orar en lenguas. Amén. Pero fíjate lo que dice ahí el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermano! 9. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno, su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. ¿Por qué nos lleva el Señor esto en los Salmos? Dice el Señor, sobre ti estoy fijando mis ojos, iglesia. Tienes que moverte en el Espíritu. En el camino que estoy trazando para ti en medio de este tiempo difícil. Amén, Señor. Amén. Y te pide, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Ahora el Señor está dando el entendimiento. Amén, Señor. Porque con la palabra, estás viendo que Dios quiere que ores en lenguas.
Amén. Iglesia, tu primera relación es con la palabra de Dios. No puedes despegarte de la palabra. Cuando estábamos orando, hermano, cuando estábamos cantando el canto, el Señor me hizo orar por Eduardo Piña, que está en Chile. Y como si lo estuviera yo viendo en esos momentos, puse mis manos en sus oídos y le dije, ahora es dada la palabra. Tus oídos son abiertos en el nombre de Jesús. Y mira, él no oye, pero los que sí oímos tenemos que decir el sí y el amén. Y en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que vino a él de niño y le quitó la audición, hoy el Señor empieza a regenerar. Señor, aleluya, sí, Padre. En el nombre de Jesús. Iglesia, hay que mantenernos. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya, Señor. Bendito eres. Aquí estoy en tu santo lugar.
Vamos a tener otro tiempo de oración. Estamos terminando, Padre, en esta hora. Te pedimos por nuestra hermana Lupita Zamora, Señor. Ella ha tenido problemas de salud en estas semanas. Hoy pedimos, Señor, y clamamos y enviamos tu sanidad, Señor, en este tiempo de oración a ella. Sea sanado su cuerpo, Señor, sea sanado todo sistema que fue afectado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, todo aquello, todo desorden hormonal, hoy es ordenado en Cristo Jesús. Te pedimos por nuestra hermana Lupita Madrigal, Señor. Ella ha estado atravesando, Señor, por problemas de salud. Te pedimos que seas tocando su cabeza, tocando sus piernas, todo sistema linfático, Señor, pueda regenerarse, Señor, y la circulación en su cuerpo sea, Señor, obrando en sanidad, Padre. Amado Dios, yo te pido que le hables a su alma, Señor, para que su alma venga a reposo, Señor, que tenga paz en su alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Que no desconfíes, Señor. Que ella pueda poner a sus hijos a ti, Señor, y tú te encargarás de ellos. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora yo te pido que proveas trabajo para mis hermanos que necesitan un buen trabajo. Doy tu palabra de fe, Señor. Tu palabra dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo os lo daré. En el nombre de Jesús, yo pido un trabajo digno de bendición, Señor. Padre, si te lo podemos pedir de lunes a viernes. Bendice a nuestra hermana Mari García, Señor. Bendice a nuestra hermana Lupita Zamora. Bendice al varón que está necesitando un trabajo de honra. Pero que, Señor, ellos se mantengan fieles a ti. Fieles a ti en Cristo Jesús. Amado Dios, sé tú, Señor, abriendo camino en el desierto. Sé tú, Señor, haciendo que brote agua en los sequedales. Amado Dios, todo monte alto sea bajado, Señor, sea allanado. Y todo lo que está, Señor, hondo, pueda ser rellenado, Señor, para que tu pueblo pueda caminar en tus caminos, Señor. Padre, hoy bendigo a cada familia, de las que están conectadas, de las que no se conectaron, pero que están confiando en ti, Señor. Padre, envíales tu ayuda. Pero hoy te ruego, Señor, que nunca se aparten de ti, ni a derecha ni a izquierda, que avancen, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Amén. Iglesia, hoy vimos por qué tenemos que orar en lenguas y el primer beneficio que tiene que ver con la relación de la palabra de Dios. No te sueltes, iglesia. Permanece. Dios quiere ver fidelidad en ti al estar orando en lenguas. Esa fidelidad estás demostrando a Dios que le obedeces. Y sabes que cuando tú eres fiel, atiendes a todos los mandamientos. Un hermano, en este tiempo de la pandemia, ya un año, nunca le bajaron su sueldo. Jamás le bajaron su sueldo. ¿Sabes por qué? Porque él permaneció fiel. Y estaba diezmando, está ofrendando. Y es una persona que está aprendiendo a vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Hermano, ahora entiendes por qué el Señor te dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en lo que Él te dejó, hermano, a través de Cristo. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Deleitarse es mostrar fidelidad a Dios. Que Dios te bendiga. Sigue orando.
Hoy tenemos este tiempo de oración como iglesia, pero ¿sabes una cosa? Tu oración tiene que ser diario. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves, enseñanza. Aquí seguimos en Cristo Jesús. Bendiciones. Aleluya.